Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Hola Ernesto, ¿cómo te va? ¿cómo va? Bueno, me alegro. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado esa semana? Intensa. ¿Están cursando otras materias fuera de esta? Yo sí, concursal. Ah, bueno. ¿Y vos, Manuel? Haciendo concursal y familia. Ah, bueno, lindo cuatrimestre. Ah, Está. Pocos puntos de conexión con público. ¿Y a público la están llevando bien? por ahora sí. Bueno, La fecha del parcial va a ser este mes, ¿no? El 20 y pico. es lo que les iba a preguntar. Creo que es alrededor del 19 el primer parcial, por ahí. Después, me A voy ver, a me fijo la fijar. fecha, que lo tengo, que pasó Centro de Estudiantes, había dicho. Ahí me fijo. Nosotros tenemos un grupo de la cátedra y particularmente de la comisión, y el coordinador, que es Nicolás Medel, nos hizo saber las fechas, pero la verdad que no la fijé. Así que ustedes tienen un grupo donde no me incluyeron. Yo busqué en mi teléfono a ver si formaba parte, porque les iba a mandar no un práctico, sino una serie de indicaciones para hoy, y bueno, me quedé con la intención, porque no El me... grupo, el grupo que tenemos no lo armamos nosotros, sino que lo armó el centro de estudiantes. Llenamos No, una pero planilla y nos agregaron. ¿se acuerdan que íbamos a hacer un grupo para la comisión, para nuestra comunicación interna? Lo íbamos a agregar a usted a ese grupo, pero no sé quién había quedado. Yo preferiría que hubiese un grupo de la comisión esta, como Claro, es de para... la comisión. El, ¿Eh? el- el grupo que hay es de la comisión, no es de toda la materia. Ah, está bien. ¿Saben por qué? Porque ahora me acordé, hablando no solamente por el tema de que yo les quería hacer algunas recomendaciones y demás, sino porque cuando nosotros seguramente vamos a tener una clase de repaso y demás, pero siempre en esa última semana que ustedes se ponen a estudiar, normalmente les surgen dudas, qué sé yo, no sé, de fuentes del derecho, de cualquier parte de la parte general de la materia, temas inclusive que no hayan visto conmigo. Entonces me dicen, uy, estoy leyendo monismo y dualismo y realmente, no sé, se me complica terriblemente, o no entiendo la situación, no entiendo la caracterización de la Constitución argentina. ¿Me puede dar, no sé, 2 palabras de aclaración? Entonces yo veo la consulta de ustedes y se las devuelvo por audio. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí también una fuente de consulta. Por eso también les quería ofrecer el tema del grupo, que siempre, Doctor, desde que están estas cursadas así remotas, ha funcionado bastante. ¿quiere pasarme su número y yo pido que lo agreguen a ese grupo? Bueno, verá ¿Cómo si me hace? anda el chat. La vez pasada no sé por qué no pude escribir nada en el chat. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ya estoy contigo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. Ahí está. ¿Salió? ¿Se mandó? Digo, ¿está? No. Yo no lo veo en el chat. ¿Por qué no se manda? La vez pasada tampoco pude. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estoy, ¿eh? ¿No fue a... ¿No se mandó? Dígamelo si quiere y lo noto. Sí, no sé por qué no le pongo a enviar a todos y no me responde. La grabación está activada. No sé por qué a mí no me permite. No, mensaje directo. No fue ahí, no. Bueno, es 2235-763343. Bueno,
Muy buenas tardes a los que se van conectando. Veo que están Ernesto Poblete, Manuel Larieu. Juan, ¿qué apellido es que así lo incluyo en la lista? Sieven List. Póngalo en el chat. A usted si le anda Bueno, en el chat, mejor, complicado. por favor. Nara, sí, Nara Figueroa, que la tenía de la vez pasada, sí. Hola Mariela, sí. Hola, buenas tardes. Y Juan Siebenlist, que no lo tenía del encuentro anterior. Bueno. Ahí está. Ahí me aceptó ¿no? Se ve, ¿no? Lo quise Sí. mandar a todos. Entonces, salió para Poblete, ahí va. No, a mí no me aparece nada en el chat. A mí tampoco, profe. A mí me apareció, pero porque debe ser un mensaje que cuando puso enviar, en vez de poner todos. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ah, bien, no sé por qué salió como en 2 tandas. Bueno, ahí está. Les estaba explicando las... Gianfranco Paniagua se conectó, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, profe? Así ¿Cómo le va? les voy tildando los presentes. Les decía que estar incluido dentro de un grupo de la comisión va a ser bastante útil para ustedes cuando esté promediando la época del parcial, porque ustedes tienen la libertad de por ahí consultarme temas míos o de otros colegas que por ahí en esa semana que están especulando para ver si dan concursal, si dan público, si se cambian de carrera y ese tipo de macanas, entonces pues, consultan y dicen, bueno, ¿qué hago con monismo? ¿Qué hago con fuentes? Y esto va, y esto no va, y tal caso jurisprudencial del Atlántico Norte va, no va. Entonces, bueno, ahí se van sacando las dudas, y yo miro el audio y por ahí, no sé si en el momento, pero cuando lo advierto, enseguida les contesto, no tengo problema. Bueno, muy bienvenidos. Profe, perdón, ¿lo puedo molestar un segundo? Quería consultarle, entré un poquito tarde, quería consultarle si ya se determinó la modalidad del parcial, porque faltan 15 días y es como distinto la manera de estudiar. Eso, Bueno. profe, adelantaron el parcial. ¿Sabía eso? Hasta el No. 24 de septiembre, lo adelantaron casi un mes. No sabía nada. Justamente le iba a contestar a Nara Figueroa diciéndole, no, como 15 días, si falta un mes y pico. El viernes lo cambiaron, el viernes cambiaron la fecha. Es la primera noticia que tengo, Mariela, así que no sé, siempre la modalidad fue de multiple choice. Así Pero que... otra profesora había dicho que iba a ser oral, no sé. Ojalá sea oral, porque eso permite, aparte que son poquitos, permite tener otro nivel de evaluación. A ver, bueno, si ustedes me incluyen en el grupo, ahí está, los voy a extorsionar. Si me incluyen en el grupo, lo voy a averiguar para mañana. Se lo pregunto al encargado de cátedra, Fabio Farinella, para que me confirme la fecha, me confirme la hora y me confirme la modalidad. ¿Qué les parece? Si no me incluyen en el grupo, pónganme de cualquiera de ustedes un teléfono de contacto para que después ustedes se puedan repartir entre como dato. Así que el que guste, que me ponga ahí el teléfono y ya yo pedí que lo le agreguen, contesto. ya le pedí. ¿Cómo es, Manuel? Decímelo. Que ya pedí que lo agreguen al grupo. Ahora se queda en el Perdón. centro de estudiantes. Listo. Bueno, entonces, ni bien me agreguen, se los hago saber por ahí, si es posible, mañana mismo a la mañana. Vamos a suponer que el parcial es el 24 de septiembre. ¿Qué día de la semana es? Viernes cae. Viernes. Entonces nosotros tenemos este encuentro, tenemos el encuentro del día 13 y tenemos el encuentro del día 20, ¿no? Bueno, entonces no va a entrar el tema de responsabilidad. Va a entrar el tema de fuentes, va a entrar el tema de inmunidad de jurisdicción, pero no va a entrar el tema de responsabilidad porque yo necesito por lo menos 2 encuentros para que desarrollemos el tema de responsabilidad. Por ahí lo principio
pero va a quedar su evaluación diferida para el segundo parcial. Bueno, nada, eso. ¿Estamos? Bueno. Hoy teníamos el tema de inmunidad de jurisdicción, pero antes vamos a hacer un pequeño esquema de recapitulación. ¿A alguien le quedó alguna duda de fuentes por charlar? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco del tema de inmunidad de jurisdicción y voy a darles un práctico para la semana que viene. Un práctico, una cosa para puesta en común, no práctico con nota y ese tipo de cosas. A ver, cuando nosotros estamos hablando de la jurisdicción, estamos hablando, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la jurisdicción? Bienvenido Jorge Martín, lo agrego a la lista. Stur Feigen, a ver si la tengo. Bienvenida Stur Feigen. Hola, sí, perdón. Pasa que tengo clase en la facultad y entre que llevas acá siempre entro tarde. No hay problema. Vos habías estado el encuentro anterior y no te... Stur Feigen. Sí, siempre vengo. Y no te incluí. Ah, por eso puedo entrar tarde. Capaz que sí, y yo después me olvidé de incluirlos. Ahí está. Ya está debidamente incluida con efecto retroactivo. Evidentemente la jurisdicción es una de las funciones del Estado, ¿eh? De hecho es uno de los poderes del Estado, y normalmente el Estado, por vía de principio, tiene la jurisdicción exclusiva y excluyente con respecto a todas las personas que o tienen la nacionalidad o residen en ese Estado, o sobre las relaciones jurídicas que se celebran o tienen efectos dentro de ese Estado. O sea, de acuerdo a los distintos parámetros de competencia, que es la medida de la jurisdicción, el Estado tiene, en principio, jurisdicción exclusiva y excluyente por uno de los criterios atributivos de la jurisdicción, que es el criterio de territorialidad. ¿Ustedes conocen otros criterios atributivos de jurisdicción, dicho sea de paso? Por la instancia, por la materia. Esas son clases de competencia. Yo tengo que distinguir la competencia de la jurisdicción. La jurisdicción es el poder, digamos, que tiene el Estado, digamos, con carácter exclusivo para resolver determinado tipo de situaciones y conflictos entre particulares o entre particulares y el Estado. Y la competencia son los distintos criterios en los cuales esa función se ejerce y se distribuye. Yo tengo competencia territorial, tengo competencia funcional, tengo competencia por grado, tengo competencia por materia. ¿Me explico? Ahora, cuando yo hablo de criterios atributivos de la jurisdicción es, ¿cuál es, digamos, el ligamen que hace que sea la jurisdicción de este Estado el que tenga que intervenir en la resolución de esa situación o conflicto que le es sometido a su decisión? Normalmente, el criterio que nosotros tenemos para resolver esa cuestión es el criterio de la territorialidad. Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la parte especial de Derecho Internacional Penal, que hay otros criterios atributivos de la jurisdicción estatal, como por ejemplo la personalidad pasiva, como por ejemplo la nacionalidad, como por ejemplo el Instituto de la Jurisdicción Universal. Entonces, en principio el Estado ejerce la jurisdicción territorial en forma exclusiva y en forma excluyente. Sin embargo, eso es muy fácil para determinar en las relaciones jurídicas de familia, entre nacionales, entre el administrado y el Estado provincial, entre el administrado y el Estado federal, pero nosotros vemos alrededor nuestro que muchas veces hay actuaciones de otros estados en la República Argentina. ¿Dónde lo ven, por ejemplo? Viene el gobierno de Panamá. Perdón, me adelanté. Sí, adelante. En las embajadas
puede ser. Muy bien, en las embajadas. Por ejemplo, viene un agente del gobierno panameño y quiere comprar o alquilar un inmueble para destinar a la misión diplomática. La embajada es el edificio físico, digamos. Entonces, bueno, hay un agente ahí que va a venir y va a celebrar un contrato de compraventa o va a celebrar un contrato de alquiler, y en realidad ese contrato de alquiler con ese agente panameño, que es órgano y representante del Estado de Panamá, va a haber una relación muy particular porque una de las partes en esa relación jurídica va a ser un Estado extranjero. ¿Dónde más ustedes ven actuación de Estados extranjeros en Argentina que tiene mucho que ver con las embajadas? Que es un tema que seguramente deben estar viendo en este momento. La cuestión ¿Tienen mucho? migratoria. ¿Cómo? La cuestión migratoria. No, la cuestión migratoria normalmente no involucra a estados extranjeros, sino que involucra a personas físicas que entran y salen del territorio. Parte de estas actuaciones pueden establecer circunstancias especiales cuando el que migra no es una persona física común y corriente. Cuando la persona que entra o sale del territorio es un representante del Estado extranjero. Es decir, lo que yo quería decir es, seguramente ustedes están viendo relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Entonces, hay actuaciones del Estado extranjero cuando el Estado extranjero viene y realiza un acto jurídico dentro de nuestro país, comprando, vendiendo, alquilando, suministrando, cualquier verbo que pueda llegar a conjugar el Estado extranjero, pero también al mismo tiempo los representantes de un Estado extranjero vienen, se instalan en la República Argentina, ejercen sus funciones como embajador, como secretario de embajada. El embajador suele ser es el jefe de misión normalmente. Hay gente que viene a trabajar como traductor, hay gente que viene a trabajar como empleado administrativo, hay gente que viene como cónsul o como vicecónsul, que son dos funciones completamente distintas. La misión diplomática representa políticamente al Estado que envía en el Estado receptor, que es el Estado que recibe. El cónsul viene a ejercer ciertas funciones de registro en actos que se van a hacer en el consulado local, pero los efectos de ese acto se aspira a que se cumplan fuera de la República, fuera del Estado receptor. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes inició alguna vez un trámite por segunda ciudadanía, por segunda nacionalidad, italiana, española y demás. Bueno, ¿dónde fueron? ¿A la embajada o al consulado? Y acá en Mar del Plata, consulado. A la embajada. No. Al Al consulado. consulado se va. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es que el consulado reconozca los efectos afuera del país de partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción, por actos ocurridos en la Argentina y por actos ocurridos en el exterior en relación a la nacionalidad que yo estoy tramitando. Si ustedes son residentes argentinos y están, por ejemplo, en Australia, y necesitan otorgar algún tipo de poder para que, digamos, un abogado los represente en un pleito en la República Argentina, o ustedes son abogados en la República Argentina y tienen algún cliente argentino residente en Australia, respecto del cual necesitan un instrumento para acreditar personería en un pleito. Su cliente, ¿a dónde va a ir? A la embajada. Nine, porque no es una cuestión de consulado. representación. Va al consulado porque el Al cónsul consulado. cumple El cónsul funciones es el- notariales o de registro, por la cual va a poder instrumentar un determinado poder, como si fuera el escribano de acá a la vuelta, y, digamos, va a dar fe de que ustedes son ustedes y que ustedes, perdón, de que el poder dante es poder dante y que le está otorgando un determinado poder a un determinado profesional en la República Argentina. ¿Estamos? Esas cuestiones se ventilan por el consulado. Las embajadas son representaciones políticas. Los consulados en realidad representan los intereses de los nacionales que están en un estado extranjero, o reciben inquietudes de los nacionales del estado donde están trabajando para otorgar actos que van a tener efecto dentro de otro país, como por ejemplo certificar que la partida de nacimiento de ustedes
es de ustedes y que, digamos, entra dentro de esa cadena generacional que les va a permitir llegar hasta el individuo de la nacionalidad que ustedes quieren adquirir, hasta el abuelo, hasta el bisabuelo, hasta el chosno, a quien fuere. ¿Me explico? Entonces, ¿a todo esto a qué va? A que los cónsules o los miembros de las misiones diplomáticas también se desenvuelven dentro de nuestro país. Tienen la costumbre de delinquir. Ustedes vieron la cantidad de causas de contrabando y demás que hay en la justicia federal respecto de miembros diplomáticos. Tienen la costumbre de manejar, tienen la costumbre de contratar personal, conjugan casi los mismos verbos que conjugamos nosotros, porque, lógicamente, es gente que viene desde otro estado con un estatus especial a desempeñar distintos tipos de actividades, tal como las hacemos nosotros. A lo mejor se quedan 4 meses, a lo mejor se quedan 7 años. Total y conclusión es que el Estado argentino, cuando tiene que resolver ciertas situaciones particulares y el Estado es parte de esa relación jurídica, o lo es un miembro de la misión diplomática o consular de un Estado extranjero, entonces se plantea una limitación a ese principio general de ejercicio de la jurisdicción exclusiva y excluyente. ¿Por qué? ¿Con qué fundamento? ¿Les puedo tirar una pista en latín? Par imparem non habet imperium. No, que no entendía la pregunta. ¿Con qué fundamento qué? ¿La excepción? ¿Con qué fundamento, digamos, el Estado argentino va a tener que dar un tratamiento especial a esas cuestiones? Ahí la incluía Lorena Zampini en la clase de ¿La hoy. inmunidad tiene que ver con la inmunidad lo que teníamos que...? Sí, tiene que ver con la inmunidad. ¿El Estado argentino le va a dar al Estado extranjero o a sus representantes el mismo trato desde el punto de vista del ejercicio de la función jurisdiccional que nos dispensa a nosotros, simples mortales nacionales? ¿O no? Sí, le da un trato especial. Muy bien. ¿Con qué fundamento? Con la igualdad entre estados. Y que haya un trato especial hacia los diplomáticos argentinos en el extranjero. Muy bien. Hay una reciprocidad. Muy bien. Hay una reciprocidad. No hacia el fundamento, pero tiene mucho que ver. Nara, ibas a decir algo. No, perdón, decía de que por la soberanía de los estados y la igualdad de los estados, quizás eso es lo que haga. No es quizás, es eso. Es eso. Nosotros tenemos la comunidad nacional dividida en distintos estados soberanos. Entonces, el respeto por esa soberanía a mí me impide someter a un par a mi jurisdicción. Lo voy a poder hacer, ya vamos a ver las disposiciones específicas de la ley, bajo ciertas condiciones. Pero por vía de principio, el derecho internacional público siempre se basó en el respeto por la soberanía del Estado extranjero y que por lo tanto el Estado nacional no lo puede someter, ¿sí?, a sus propios tribunales. Y con respecto a los cónsules y miembros de la misión diplomática, tampoco, porque son representantes del Estado y porque además, si ellos estuvieran permanentemente sometidos a la jurisdicción del Estado receptor, se vería muy perjudicada, dificultosa, la función que específicamente vienen a desempeñar en el Estado receptor. Entonces, por distintos fundamentos, el Estado básicamente, por una cuestión de respeto a la soberanía del otro Estado y a la igualdad soberana entre los distintos países, entonces, como bien dijo Figueroa, digamos, genera que el Estado receptor tenga que tener un tratamiento especial con respecto al Estado y con respecto a sus representantes. Todo lo que hace al tratamiento que recibe el Estado en el Estado receptor, o sea, el Estado extranjero en la República Argentina, en nuestro caso, está vinculado con esta bolilla que es la inmunidad de jurisdicción. Y todo lo que se refiere al tratamiento de la República Argentina como Estado receptor con respecto a miembros de una misión diplomática y con respecto a miembros de una misión consular o de una oficina consular,
se vincula con 4 convenciones internacionales que regulan las inmunidades diplomáticas y las inmunidades consulares. Esas 4 convenciones son la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, la misma Convención de Viena, pero de 1963, que se refiere a las relaciones consulares, la Convención de New York del 8 de diciembre de 1969, que se refiere a misiones diplomáticas especiales o específicas. La del 61 se aplica a las, digamos, misiones que tienen una cierta permanencia y estabilidad en el país. Pero ustedes piensen que muchas veces, por ejemplo, hay ministros que van por 4 o 5 días por ahí una conferencia internacional en Dinamarca y vuelven. Bueno, esas son misiones especiales. Esas misiones especiales están reguladas por una convención específica, que es la de New York de diciembre de 1969. Y la 4ª convención se refiere a las representaciones diplomáticas de los estados en los organismos internacionales con vocación universal. Es decir, cómo se regulan las inmunidades diplomáticas de los representantes argentinos ante la ONU, por ejemplo, o de los representantes suecos ante la OIT. ¿Me explico? Entonces, son esas 4 convenciones las que regulan el tratamiento de cónsules y de diplomáticos. ¿Puedo repetir la última, por favor? ¿Cómo? ¿Puedo repetir la última? Voy a repetir las 4, si te parece, Juan. Bueno. Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas permanentes. Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. Convención de New York del 8 de diciembre de 1969 sobre emisiones diplomáticas especiales. Y, ahora sí, Juan, Convención de Viena de 1975 sobre las misiones diplomáticas ante los organismos internacionales con vocación universal o alcance universal. Ejemplos de esos organismos, los distintos organismos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, la Asamblea de las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, y así por el estilo. ¿Estamos? Gracias. No, por favor. En cambio, para el otro tratamiento, para el tratamiento del Estado extranjero en el otro Estado, en nuestro caso, cómo tratamos nosotros a Chile, Panamá, Colombia, Italia, Venezuela, la Federación Rusa, se aplica el derecho internacional consuetudinario y hay un proyecto de la Comisión de Derecho Internacional que justamente se intitula así, que es proyecto sobre artículos de inmunidad de Estado y de sus bienes, que es un instrumento que ha sido ratificado por un poco más de 20 países y que teóricamente, si llega a las 30 ratificaciones, a los 30 días empieza a regir. Ya vieron derecho de los tratados y vieron cuando se ponen en funcionamiento y entran a regir, ¿no es cierto? Bueno, algún día lo verán, si no lo verán en la clase de repaso, no hay problema. Estamos, o sea, un tratado de derecho internacional primero se debate, una vez que tiene el debate cerrado con la firma de los representantes, se dice que el texto se encuentra adoptado y pasa a los distintos estados interesados para ver si lo van a ratificar o no. Una vez que el Estado lo ratifica, ¿sí?, se vincula internacionalmente a través de ese tratado. Pero la entrada en vigor no tiene que ver con la ratificación, porque yo lo puedo ratificar, pero todavía no entró en vigor porque ese instrumento no tiene todavía la cantidad de ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar necesitaba algo así como 120 ratificaciones. Hasta que no las tuviera, no iba a entrar en vigor. O sea, la conferencia terminó en el año 1982 y entró en vigor recién en el año 1996.
durante esos 14 años estuvo reuniendo las ratificaciones necesarias para entrar en vigor. Por eso yo les hablo de un proyecto de articulado sobre inmunidad de Estado y de sus bienes, justamente porque todavía no ha entrado en vigor, y cuando entre en vigor, 30 ratificaciones en un mundo donde hay 200 estados, digamos, es un poco relativo incluso para sentar costumbre internacional. De todas formas, desde tiempos inmemoriales, los estados tuvieron inmunidad de jurisdicción en el estado receptor. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Profe, a mí me quedó una pequeña duda. Ahora, o sea, actualmente, ¿cómo es el régimen respecto de los bienes? Muy bien. ¿Cómo es el régimen de los bienes? Muy bien. Primero voy a hacer una introducción. Para que yo pueda tener esa problemática, o sea, ¿qué bienes del Estado extranjero yo puedo o no afectar al cumplimiento de una sentencia argentina? Primero, ¿qué es lo que tiene que suceder como plataforma fáctico-jurídica? ¿Qué es lo que primero tiene que haber? Si hiciéramos un ahorcado, empezaría con una P y tendría 7 letras. Manuel, ¿una letra? ¿Patrimonio? No, patrimonio tiene más de 7 letras. ¿Retención? Con una P, retención, no. La primera es una P. Para poder hablar yo de una ejecución de bienes, ¿qué es lo que tengo que tener primero? Una sentencia. Muy bien. Y para tener una sentencia, ¿qué es lo que tengo que tener con anterioridad? O proceso. un juicio. Un proceso, conflicto. un juicio que haya tramitado contra ese Estado. Quiere decir que, por eso, la P era de proceso y las 7 letras eran de proceso. Juicio A la hubiera larga- sido más fácil, doctor. Si no nos jugamos. Nada, si no es muy aburrido. Bueno, total y conclusión. Para poder llegar a un proceso de ejecución, como ustedes muy bien dijeron, tengo que tener una sentencia que voy a ejecutar sobre esos bienes y voy a tener que tener un proceso. Por lo tanto, ustedes ya saben que para tener esa problemática hay ciertas circunstancias bajo las cuales uno puede iniciar un proceso dentro de la República Argentina contra un Estado extranjero. Entonces, cuando se llega al dictado de esa sentencia, para ejecutar una sentencia, necesariamente, si no hay un arreglo o un cumplimiento voluntario por parte del Estado extranjero que ha sido demandado y que ha sido condenado en esa sentencia, insisto, si no hay un cumplimiento voluntario o un acuerdo transaccional, entonces necesariamente la única vía que va a quedar es una vía de agresión de bienes. Entonces, ¿qué es lo que siempre se ha planteado por parte de la doctrina y de la práctica judicial? ¿Sí? Ahora, agredir el patrimonio del Estado extranjero no significa violar esa inmunidad, no significa irrespetar la soberanía del Estado extranjero. Pues bueno, todos coinciden en que eso es así. Inclusive la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual pueden ver un casito que se llama Blasón Beatriz. Blasón se escribe B larga, L. Profe, ¿tiene que ver como lo que pasó con la fragata Libertad? También. ¿No? Que pasó eso, que Sí. se embargó en su Espere que ya voy a ir ahí. Blasón Beatriz contra Embajada de la República Eslovena. Este es un casito bastante interesante en la cual se inicia un juicio laboral que perfectamente se encuentra habilitado por la 24488 para promover contra un Estado extranjero, máxima que se trata de una cuestión de orden público. La legislación laboral y los aportes previsionales se encuentran dentro de uno de los incisos de la 24488, que ustedes más o menos iban a tener leída para hoy, y que... Sí, como Manauta. Como Manauta, exactamente. Pasa que Manauta era un juicio de daños y perjuicios. Y vieron que mi neurona de las 18 no se apagó, que la vez pasada me salvó las papas Manuel, porque mi neurona de las 18 se había cortado y no me podía acordar de Manautas. Bueno, ahora me acuerdo de Manautas y me acuerdo de Blasón Beatriz, porque Blasón Beatriz obtuvo una sentencia a su favor. ¿Y saben qué es lo que quiso embargar?
la cuenta corriente que bajo la titularidad de la Embajada de Eslovenia aparecía constituida, si mal no recuerdo, en el Banco Nación. ¿Eso está bien o está mal? Estoy yendo a contestar la pregunta, Lorena, de a poco. Y en principio bien, sí, cuenta mal. ¿Embargar la cuenta corriente de la embajada? La cuenta corriente de la embajada, ¿estaba bien embargada o mal embargada? Y en realidad se iba contra la embajada. Yo creo que sí, porque si fuera como medida cautelar, tiene derecho a un crédito. Bueno, el tema es que... De ahí que sea procedente o no es otra cuestión. Bueno, el tema es el siguiente. La doctrina y la jurisprudencia lo que tienen dicho es que, primero, en general, porque yo tengo dos tipos de inmunidad. Tengo la inmunidad de jurisdicción y tengo la inmunidad de ejecución. ¿Sí? Claro, para eso lo tienen que plantear igual. Claro, la inmunidad de jurisdicción es lo que a mí me permite, como Estado receptor, o no me permite iniciar un proceso de un Estado extranjero bajo mis propios tribunales. ¿Sí? Ahora, una vez que yo obtengo sentencia, el tema es si esa sentencia se puede ejecutar contra el Estado extranjero. Entonces viene un segundo tema. Paralelo a la inmunidad de jurisdicción, existe también la inmunidad de ejecución. La ley 24.488 no dice nada sobre inmunidad de ejecución, habla sobre inmunidad de jurisdicción. Entonces, si yo voy a la práctica judicial de otros países, por ejemplo, ¿qué dice Suiza? Suiza lo que dice es, señores, la inmunidad de jurisdicción necesariamente trae aparejada la inmunidad de ejecución, porque ¿de qué me sirve a mí iniciar un proceso contra un Estado extranjero si nunca voy a poder hacer efectiva la sentencia que dicte al cabo de ese proceso? Entonces, la legislación suiza, como otras legislaciones europeas, dicen que la inmunidad de jurisdicción trae aparejada la inmunidad de ejecución. ¿Qué dice el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre inmunidad del Estado y de sus bienes? Lo que dice es que, por vía de principio, no se pueden ejecutar todos aquellos bienes que estén vinculados con la función política del Estado, que en general resume en 4 ítems, que son aquellos que solventan el funcionamiento de la representación diplomática, o sea, los gastos de la embajada, sueldo del personal, pago la luz, ¿me explico? Pago internet, pago todos los servicios de la misión diplomática. Segundo, los gastos militares. Tercero, el patrimonio cultural. El patrimonio cultural del Estado extranjero no puede ser en materia de embargo. Y en cuarto lugar, voy a tener todos aquellos fondos que estén en el Banco Central, porque se supone que están afectados, o el Banco Central del Estado extranjero de que se trate, porque están afectados al al cumplimiento de funciones públicas. Por lo tanto, lo único que podría ser embargable en principio es todo aquello que tenga que ver con la gestión comercial del Estado extranjero. ¿Qué sé yo? Fondos de inversión que el Estado extranjero tenga, por ejemplo, en una cuenta comitente en el Estado de la jurisdicción, porque es un fondo de inversión. No se aplica a ninguna función pública, no se aplica al mantenimiento regular de la representación política, no implica un gasto militar y tampoco es patrimonio cultural. Entonces, si yo voy a la práctica de los estados, tengo distintas posiciones. Si voy a este instrumento de derecho internacional, digamos, tengo que soslayar todos aquellos bienes que estén afectados a la función pública y me quedo solamente con los que tienen que ver con alguna actividad económica o industrial del Estado. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, estos parámetros emanan del derecho comparado, te dejo, de Suiza. Sí, del derecho comparado y del artículo 9, si mal no recuerdo, de este proyecto de articulado de la Comisión. La Comisión de Derecho Internacional se creó en el año 1949
para ir generando distintos tipos de instrumentos de derecho internacional que eventualmente permitieran codificar el derecho consuetudinario o, digamos, coadyuvar al desarrollo progresivo del derecho internacional. Y en materia de bienes del Estado, produjo este proyecto de artículos que actualmente está en el estado que comenté. Eso está claro, ¿no? O sea que en principio el embargo que hubo a la fragata argentina fue digamos, Ahora vuelvo sobre eso, pero primero voy a terminar con Blasón Beatriz. bueno, perfecto. En Blasón Beatriz se había embargado la cuenta corriente y se presentó la República de Eslovenia a decir, no, la cuenta corriente no me la toquen, porque la cuenta corriente está afectada al giro de la embajada. Entonces, la Corte lo que dijo es, en primera instancia se lo rechazaron al planteo, a la embajada. En Cámara se lo rechazaron. Finalmente la Corte, creo que en el año 2001 fue esto, dijo no, realmente si la República de Eslovenia se presenta y dice que la cuenta corriente sostiene los gastos ordinarios y corrientes de su representación diplomática, no podemos ir más allá, salvo que el actor demuestre que esa cuenta corriente, no sé, tenía otros fines distintos, lo que no ocurrió nunca en el expediente. En el expediente no se produjo contraprueba que dejara de acreditar que la cuenta corriente estaba afectada al giro ordinario de la embajada. Y además, ¿qué es la embajada? O la sede de la misión diplomática. La embajada o sede de la misión diplomática es eso, es la sede de la misión diplomática. Y si yo voy a la Convención de Viena de 1961, ¿sí?, sobre relaciones diplomáticas, voy a encontrar que además de un montón de artículos que se refieren a la designación, presentación y otra dinámica de los representantes, establece un montón de garantías e inmunidades a favor no solamente de las personas que integran la misión diplomática, sino de la misión diplomática en sí misma. Y si ustedes van al artículo 22 de esa convención, se van a encontrar con que la sede de la misión no puede ser, digamos, materia de embargo, ni de ningún otro acto agresivo por parte del Estado receptor. No se admite ninguna medida de intervención, y no solamente sobre la sede de la misión, sino también sobre todos los efectos que hacen a la sede de la misión. Autos, todos los muebles que están adentro de la misión diplomática, y por supuesto también su cuenta corriente, porque con la cuenta corriente se solventa el funcionamiento de esa misión diplomática. Quiere decir entonces que todos los bienes que consistan en la misión diplomática o que de alguna forma directa o inmediata estén vinculadas con el funcionamiento de la misión, implicarían una violación de un instrumento de derecho internacional, como es el artículo 22 de la Convención de Viena, e inclusive harían pasible a la República Argentina de qué consecuencia disvaliosa. La ruptura de relaciones comerciales, el retiro de embajada. Empieza con R y tiene 12 letras. Responsabilidad internacional. Muy bien, Nara. Podría hacer incurrir a la República Argentina nada más ni nada menos que en responsabilidad internacional por haber violado el artículo 22 de la Convención de Viena. Entonces la Corte le dijo a Blasón, fíjense si pueden arreglar por otro lado, tiene una linda sentencia, veamos cómo la pueden ejecutar. Pidan una audiencia de conciliación, lo que fuera en primera instancia, pero consígase otra materia para ejecutar la sentencia, pero sobre este bien no. Con eso contesto, creo, ¿no? La consulta que me habían hecho con respecto a qué pasa con la ejecución de bienes. ¿Quién la había formulado la pregunta? ¿Nara? Yo, Nara. Sí, ¿Está perdón. contestada, Nara? ¿Está contestada o quedó algo? Iba por ahí la consulta, pero más que nada era porque nosotros estábamos viendo como que hay una inmunidad de los estados y sus bienes, que es el proyecto, pero en el libro dice que, o sea, los bienes como que no se pueden como ejecutar, salvo que los estados lo consientan. Entonces no sé si eso es así o Sí. qué. Sí. Acá todas las actuaciones dependen del consentimiento o resistencia del estado demandado, a tal punto que no solamente con la inmunidad de ejecución, sino también con la inmunidad de jurisdicción. La ley 24.488 dice que todos los estados extranjeros
gozan de inmunidad en la República Argentina, ¿no es cierto, Nara? Y cuando arrancan las excepciones del artículo 2, la primera de ellas es el consentimiento del Estado demandado, que puede ser un consentimiento tácito, o que puede ser un consentimiento explícito. Ese consentimiento tácito sería, inclusive, presentándose a contestar una demanda. Entonces, si se puede presentar a contestar una demanda, puede presentarse a solicitar una audiencia de conciliación, puede allanarse, y si tiene una sentencia dictada en contra, puede inclusive cumplirla voluntariamente dentro del expediente, u ofrecer algún tipo de solución. ¿Estamos? Ahí apuntaba un poco también la pregunta. Clarísimo, muchas gracias, profe. No, por nada. Ahora vuelvo a la inquietud de Juan, que quedó pendiente en un paréntesis largo, que es la fragata Libertad. Porque la fragata Libertad había sido embargada ¿por quién? A, por el capitán Piluso. Por B, unos por Poblete. acreedores, por los acreedores. Por un conjunto de acreedores, exactamente, un conjunto de acreedores que no habían participado, digamos, de los ofrecimientos que la República Argentina hizo de su deuda que había caído en default en 2001. Entre 2005 y 2007 aproximadamente, se arregla, entre comillas, con un universo de acreedores que era más del 90% en esa época, pero hubo varios grupos duros que no quisieron aceptar esos ofrecimientos con quita que tenía la República Argentina. Ustedes saben que cuando se toma deuda extranjera y se colocan letras y bonos de la República Argentina en el exterior, digamos, hay todo un contrato, o sea la base es esencialmente contractual. Y en esa base contractual se estipula cuál va a ser la jurisdicción que intervenga en la validez, en la interpretación y en la ejecución de ese instrumento de toma de deuda. Y lógicamente, la jurisdicción no estaba ni en Mar Chiquita, ni en La Plata, ni en Oberá Misiones, sino que ¿dónde estaba, Juan? Nueva York. Muy bien, exactamente. En una corte de distrito de New York, que en un determinado momento solicita y obtiene una medida ¿sobre qué? Sobre el embargo de los bienes argentinos en el extranjero. Bueno, exactamente. Y puntualmente sobre la fragata Libertad. La fragata Libertad no fue lo único que se embargó en la historia de la deuda externa argentina, sino que se han embargado fondos del Banco Nación de la sucursal París, que justamente solventa los gastos de la embajada argentina allá y demás. Y bueno, no han trascendido tanto como el tema de la fragata Libertad. Entonces, la cuestión era si la fragata Libertad estaba bien embargada o estaba mal embargada. ¿Por qué? ¿Qué es la fragata Libertad ante todo? Y es un patrimonio del ejército, de la Armada, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense ustedes que en el articulado, en el artículo 9 del proyecto de articulado, el patrimonio militar y los gastos militares están expresamente excluidos. Pero además, hay un instrumento de derecho internacional que es bien específico, que es el artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que dice, ¿sí?, que los buques públicos extranjeros, ¿qué es un buque público? Un buque que está afectado a una finalidad propia del Estado, no privada. Y en este caso es la formación de los cadetes de la Armada Argentina. Y ese artículo dice que si el buque pertenece a las Fuerzas Armadas del país de bandera, está sometido a una disciplina militar, y ostenta claramente los símbolos de las Fuerzas Armadas de ese Estado, requisitos que se cumplían en su totalidad en el caso de la fragata Libertad, tienen inmunidad de jurisdicción cuando transitan por el mar territorial de un Estado. Entonces, justamente la fragata Libertad, que venía desarrollando todo un periplo por América, por África y no me acuerdo por dónde más, había no solamente atravesado el mar territorial de Ghana, que está en África, sino que además tenía el conocimiento y consentimiento del Poder Ejecutivo de Ghana para atravesar el mar territorial, que aparte estaba autorizada por la Convención de Jamaica de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, sino además para recalar en el puerto de Tema. Sin embargo, la Corte de Ghana recepta y acoge favorablemente la medida de embargo, que fue lo que mantuvo retenida la fragata más o menos por 2 o 3 meses.
Hay un tribunal específico, que ya vamos a ver, que es el Tribunal de Derecho del Mar, que finalmente dicta sentencia favorable a Argentina. Argentina. favorable a la Argentina, exactamente, donde declara que la fragata ha sido mal embargada. Hay un artículo ahí, el 296 de las Naciones de la Convención de Jamaica, que justamente se aplican al pronto recupero y liberación del buque, y es lo que se aplicó en este caso, por eso la fragata vino tan rápidamente, porque es un proceso específico y muy expeditivo sobre el cual se pronunció, porque tenía competencia para hacerlo, el Tribunal de Derecho del Mar, que funciona en Hamburgo, Alemania. Juan, ¿a eso apuntaba tu consulta y tu inquietud? Sí, era básicamente saber cuál era la maniobra jurídica para salir de esa situación, ¿no? Exacto, ahí hay una cuestión de prórroga de jurisdicción, que la Argentina, bueno, nunca consintió, pero bueno, en su momento quedó así, y bueno, el recupero de un bien que básicamente es un bien estatal, es afectado a una función estatal. Quiere decir entonces que si Estados Unidos gana y la República Argentina hubiesen sido estados ratificantes del proyecto de articulado, la fragata nunca podría haber sido legítimamente embargada. En eso estamos de acuerdo. ¿Estamos? Bueno, voy a retrotraerme un poquito sobre inmunidad de jurisdicción. No me acuerdo dónde había quedado, pero bueno. A ver, la inmunidad de jurisdicción dijimos que puede ser, la inmunidad de Estado, perdón, puede ser como inmunidad de jurisdicción y puede ser como inmunidad de ejecución. Pero también yo tengo dos especies de inmunidades, que son dos tipos de inmunidad de Estado históricamente considerado, que es la inmunidad absoluta y la inmunidad relativa. ¿En qué consiste la inmunidad absoluta de jurisdicción? El principio es, yo no puedo someter a un Estado extranjero bajo ninguna circunstancia a un proceso bajo mis tribunales. Claro, Sí, según perdón. el cual los estados extranjeros nunca pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales locales. Exactamente. Esa Eso es la siempre, absoluta. así siempre funcionó el derecho internacional consuetudinario y las primeras prácticas judiciales domésticas en el siglo XIX. El tema es que en el siglo XX el Estado empezó notoriamente a ampliar sus funciones, y no solamente se dedicaba a legislar, administrar o impartir justicia, sino que empezó con Tener distintos relaciones emprendimientos. comerciales. Exactamente, cuando yo era chico, y a lo mejor alguno de ustedes también, digamos, la República Argentina monopolizaba todas las comunicaciones, el transporte fluvial, el transporte marítimo, la explotación de hidrocarburos a través de YPF y de yacimientos, ¿cómo se llamaba? Yacimientos gasíferos fiscales, sí, y petrolíferos fiscales. Monopolizaba, bueno, por supuesto, todas las rutas, en fin, era un Estado muy multicomprensivo. ¿Y qué pasa? Si se sigue manteniendo esa inmunidad de jurisdicción, cuando el Estado no solamente es persona de derecho público, sino que, digamos, ejerce algún tipo de actividad que puede ejercer cualquier otro particular, digamos, entra una situación de disparidad jurídica. Entonces, ya desde el año más o menos 1903 hubo pronunciamientos judiciales internos que empezaron a distinguir entre lo que es actos de imperio y actos de gestión. Los actos de imperio serían aquellos actos que el Estado hace como persona jurídica de derecho público. Por ejemplo, emitir una sentencia. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? Un decreto de necesidad y urgencia. ¿Es un acto de imperio o es un acto de gestión? No, de imperio. De imperio. La explotación de Altos Hornos Zapla en Jujuy.
Esa de gestión. Naturalmente de gestión. Mandar un barco a Río de Janeiro para traer vacunas. De gestión. De gestión. De gestión, y así por el estilo. Ahora, hay un tema con los actos de gestión, porque los actos jurídicos, cuando son de gestión, hay algunos que yo puedo dudar. Si yo traigo vacunas para cumplir con un objetivo de política sanitaria muy sensible en este momento, ¿el acto qué es? Porque los actos jurídicos de ese tenor se pueden clasificar conforme 2 criterios. Yo puedo clasificar un acto jurídico, bueno, por varios criterios, pero bueno, el subjetivo no me sirve porque siempre los ejerce el Estado, ¿no es cierto? Pero bien, yo puedo clasificar un acto jurídico por su naturaleza o lo puedo hacer por su finalidad. Cuando yo atiendo a la naturaleza de un acto jurídico, ¿a qué estoy atendiendo? Estoy atendiendo a lo que el acto en sustancia es. Por ejemplo, comprarle vacunas a un laboratorio en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Es un acto de gestión? Por su naturaleza, sí, porque es un suministro. Y por su finalidad, no, porque está directamente vinculado con un objetivo de política sanitaria. El tema es que si yo me pongo a analizar estos actos de gestión como cumplidos por el Estado, siempre alguna finalidad pública voy a tener. Hay un ejemplo de manual que es la compra de botas para el ejército. La compra de botas, por su naturaleza, ¿qué es? Gestión. De gestión. Muy bien, porque es una compraventa, es bien comercial, es netamente comercial. Iba a decir es re comercial. Ahora, por su finalidad, que es la provisión del ejército y en definitiva lo que hace a la seguridad externa del Estado, bueno, yo también ahí le puedo ver la finalidad pública. Entonces, ¿qué pasa? En general, la práctica judicial lo que hace es tratar de descartar o soslayar el tema de la finalidad y hacer hincapié en la naturaleza del acto. Así como yo les explicaba que las inmunidades diplomáticas y las inmunidades consulares están regidas por 4 convenciones internacionales que prácticamente tienen todos los casos, digo prácticamente porque no está prevista la inmunidad del jefe de Estado y de los ministros. No hay ninguna convención internacional, porque el jefe de Estado cuando sale al exterior, o el canciller cuando sale al exterior, no es ni una relación diplomática permanente, ni una relación consular. Son los primeros representantes del Estado y no hay una convención internacional que los contemple. Bueno, cuando hablamos de inmunidad de jurisdicción, y tenemos que hablar de las fuentes del derecho que regulan la inmunidad de jurisdicción, tenemos que hablar prácticamente de cuáles son las legislaciones internas. Como muy bien dijo, creo que Juan, hace un rato, hablamos de derecho comparado. Es decir, tenemos que ir a ver el derecho comparado o eventualmente, ¿sí?, el proyecto de articulado sobre inmunidad de Estado y de sus bienes. ¿Y qué hay en el derecho comparado? En el derecho comparado hay jurisprudencia y en el derecho comparado hay leyes locales. Y, digamos, en general, los estados empezaron a legislar internamente la inmunidad de Estado sobre la base de la reciprocidad y sobre la base de la distinción entre actos de imperio y actos de gestión. O sea, volcaron prácticamente en su totalidad esto que es la inmunidad relativa. Ahora bien, en esto de la inmunidad relativa, por ejemplo, en el hemisferio norte, que son por excelencia países acreedores, ¿se acuerdan que yo les pedí que leyeran un antecedente del Waltover? Ahora lo vamos a rescatar en algún punto. ¿Qué es lo que sucede? Caracterizan a los actos jurídicos por su naturaleza. Y un acto de gestión es tal, o un acto de gestión es básicamente comercial, cuando responde al comportamiento ordinario del sujeto, ¿sí? Cuando el que compra, compra, el que suministra, suministra. Son comportamientos comerciales, digamos, ordinarios, o algún acto comercial específico, pero siempre la caracterización es por la naturaleza del acto prescindiendo de la finalidad. ¿Sí? En cambio... Profe, sería que no estaría cuestionada la soberanía en esos actos. En esos actos no estaría cuestionada la soberanía, exactamente. Por y por lo tanto, el Estado puede efectivamente ser sometido a la jurisdicción de sus tribunales. O sea, esas legislaciones son muy proclives
a tratar de soslayar la inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Tratan, digamos, de ser abarcativa de la mayor cantidad de casos posibles en los cuales el Estado extranjero pueda ser sometida a sus tribunales. En cambio, ¿qué pasa en este lado del mundo? En este lado del mundo, ¿sí?, donde, digamos, las situaciones de los estados y las políticas públicas son menos estables, y por otras cuestiones de índole política, digamos, la inmunidad de jurisdicción trata de ser lo más generosa posible, y tratar de eximir al Estado de estar sometido a los tribunales de otro, particularmente en cuestión de deuda pública, porque ¿qué pasó con Waltover? El caso Waltover, de 1992. ¿Quién lo resolvió y qué resolvió? Yo no lo pude encontrar porque me parece que lo escribí mal y no lo encontré. W-A-L-T-O-B corta E-R. W-A-L. Lo puse así. O B corta E-R. Muy bien. También En está el en la caso- bibliografía clásica de Derecho Internacional Público. Muy bien. La República Argentina fue un país Claro. clásicamente tomador de deuda externa en varios estados acreedores, entre ellos en los Estados Unidos. Entonces, cuando la Argentina plantea la inmunidad de jurisdicción, es decir, la Argentina lo que hizo fue una reprogramación unilateral de los vencimientos, sin consensuarla con sus acreedores del hemisferio norte. Entonces, los acreedores del hemisferio norte no reconocieron la validez y legitimidad de esas reprogramaciones e iniciaron el cobro compulsivo de la deuda en jurisdicción de tribunales de los Estados Unidos, que es lo que estaba conveniente. Entonces la Argentina va y decía, no, a mí acá no me pueden juzgar porque a mí me ampara la inmunidad de jurisdicción. Entonces, en ese caso, Waltover, 1992, lo que dijo la República Argentina, lo que dijeron los tribunales norteamericanos fue, a ver, el hecho de que se haya tomado deuda pública, sea por parte de un particular, sea por parte de un Estado extranjero, no importa. ¿Por qué? Porque acá no importa la finalidad pública de la toma de la deuda o la situación de que la haya requerido un Estado. El acto, por la ley, digamos, de la Sovereign State Act de los Estados Unidos de 1976, dice que a los fines de la inmunidad, los actos se caracterizan por su naturaleza. Entonces, cuando un acto es comercial por su naturaleza, por ser así el comportamiento ordinario, o inclusive tratarse de un acto transaccional aislado, la finalidad queda completamente relegada. Y los actos caracterizados así por su naturaleza excluyen la inmunidad de jurisdicción del Estado argentino. Eso sucedió en el año 1992. ¿Y Manautas de cuándo es? ¿94? 22 de diciembre de 1994. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Perdón, ¿eh? ¿Qué es lo que sucedió? Alguien dijo, esta es una materia, la inmunidad de jurisdicción, que se maneja mucho por reciprocidad. Si a mí me reconoces inmunidad de jurisdicción, yo te reconozco inmunidad de jurisdicción, pero cuando vos no lo haces, yo tampoco. Entonces la Corte, en Manautas, tuvo la oportunidad de decir, la República Argentina hasta ahora, Gómez con embajada británica, López con embajada francesa, Roldán con embajada de Vietnam, y un sinnúmero de casos antecedentes, precedentes a 1994, establecieron que la Argentina adhería a la teoría de la inmunidad absoluta de Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte en Manautas? En Manautas repasa un poco que el derecho internacional consuetudinario en materia de inmunidad de jurisdicción ha tenido una evolución en las últimas décadas, ¿sí?, que hace que la inmunidad absoluta de jurisdicción ya no sea sostenible como regla consuetudinaria del derecho internacional. Ahora, la costumbre es asumir una inmunidad de jurisdicción relativa, distinguiendo entre actos de imperio y actos de gestión. ¿Sí? Y justamente
una de las motivaciones de la Corte no solamente fue la realidad pasmosa del Estado del Derecho Internacional hacia 1994, quiere decir que si no hubiera sido con Manautas, hubiese sido con alguna otra causa más o menos contemporánea, sino particularmente porque Estados Unidos, ¿sí? Digamos, tuvo un comportamiento con respecto a la República Argentina que hacía también replantear esa falta de reciprocidad a cómo el Estado argentino era considerado frente a otros tribunales foráneos. Como consecuencia de este giro jurisprudencial, al año siguiente se sanciona la ley 24.488. establece, muy bien, que en muy poquitos artículos, creo que 7, establece por vía de principio qué es lo que establece. ¿Cuál es la fórmula de la ley 24.488? Como principio establece la inmunidad. Muy bien, Mariela. Como principio establece la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero ante la Dice República que- Argentina y ¿Lo leo? no es necesario. Bueno, si le hace feliz, léalo. No. Bueno, a mí me haría feliz que me dijeran qué es lo que prevé el artículo 2. Que bajo determinadas circunstancias sí se va a poder someter a un Estado extranjero a los Muy bien. tribunales locales, y tomando parte de lo que decía Manautas, con esto de la situación de aportes previsionales, cargas sociales, tomando bien. parte del fallo de Manautas. Muy bien. Para el lunes que viene, yo les voy a dar 2 cosas. Primero, les voy a asignar a cada uno distintos casitos para que en los primeros 45 minutos los pongamos en común y terminemos de redondear y estudiar este tema. Yo algunos casitos acá tenía. A ver. ¿A quién le gusta manejar? Juan, ¿tenés para anotar? Sí. Te pongo Juan acá. El caso lo resolvés vos, pero si quieren los otros anotarlo como pauta de estudio, a ver qué harían. La esposa de la secretaria de la embajada sueca protagoniza un accidente de tránsito en Chapadmalal con rol de embistente. Manejando un auto, va a tener que ser un Volvo necesariamente porque está en la embajada sueca, cuya titularidad es la misión diplomática sueca en la República Argentina. Pregunta. ¿Entra bajo la inmunidad de jurisdicción? Segunda pregunta. ¿Se puede ir a mediación prejudicial obligatoria? No me lo contestes ahora, no me acuerdo quién decía eso, pero viene al caso. Bueno, ¿a quién le gusta estudiar? Muy bien, Nara, tu caso es el siguiente. Has sido beneficiada, después de haber reunido muchas condiciones, con una beca otorgada por el gobierno italiano para estudiar lo que vos quieras. Esa beca se tenía que efectivizar en el mes de febrero. Estamos a 6 de septiembre y ni noticias de la beca. Pregunta. ¿El cumplimiento de esa beca es exigible al gobierno italiano bajo los tribunales argentinos? ¿Le mandarías una carta documento? Por supuesto, no me lo respondas ahora. ¿Quién quiere lucrar con sucesiones? Muy bien, No. Mariela. Me alegra. El cónsul de Noruega se presenta en la sucesión vacante de Ragnar Lothbrok, ¿sí? Porque el causante había dejado un legado, él era noruego de origen y vikingo de corazón, había dejado un legado al gobierno de Noruega. La pregunta es,
el cónsul puede hacer valer ese legado ante los tribunales argentinos. Aclaro, la sucesión vacante es de un noruego residente en la República Argentina con último domicilio en la República Argentina y bienes en la República Argentina, por las dudas, para evitar cualquier tipo de confusión, ¿no? ¿Y el cónsul puede presentarse en Argentina en la sucesión? Si el cónsul noruego puede hacer valer ese legado en la República Argentina y en el marco de la sucesión vacante de ese causante. ¿Quién quiere luchar contra el empleo en negro? ¿Quién es el valiente o la valiente? Ernesto. Te consulta una empleada doméstica que hace 3 años que trabaja en el consulado chileno en Mar del Plata, que se encuentra en negro y que ayer a la mañana le dijeron que no fuera más. Pregunta: ¿tenés un caso laboral entre manos? ¿Qué haces? No me lo contestes ahora. ¿Sí? ¿Quién quiere sumarse a la lucha contra el COVID-19? Muy bien, Gianfranco. La República Argentina compró en el exterior, concretamente en un laboratorio estatal brasileño, varias vacunas antigripales que han llegado en una cantidad notoriamente inferior a la convenida, ¿sí? ¿Cómo haces para exigir la entrega del saldo remanente? Y ojo, que hay una jurisdicción pactada en el contrato de suministro. ¿Sí? Muy bien, Gianfranco, te anoto acá que te di este casito. ¿Quién quiere ser abogado o abogada de una multinacional? Muy bien, Manuel. Sos abogado de Aguas Argentinas y te llega un título ejecutivo contra la Embajada de México por falta de la tasa sanitaria de los últimos 5 años. ¿Tenés realmente un título ejecutivo entre manos? Bueno. A ver, ¿a quién le gusta la salsa? La salsa de acá, ¿eh? Chicas. Nara o Lorena. ¿Nara? A mí me da lo mismo, sí. Bueno, Nara. El agregado comercial de Colombia fue detenido manejando alcoholizado en Panamericana y Márquez, en San Isidro, por Gendarmería Nacional. Profe, yo ya tengo uno. ¿Eh? ¿Yo ya tengo qué? Yo ya tengo un caso, me lo dio hace rato a mí, al del estudiante. Sí, vos sos la becaria. Perdón, Nara, me había olvidado. Bueno, me quedan Lorena y Agostina. ¿A quién le gusta la salsa? Muy bien, Agostina. Entendí que era la voz de Nara, me da igual. El agregado cultural de la Embajada de Colombia es detenido en San Isidro, Panamericana y Márquez, al volante, completamente intoxicado, lo obligan a bajar y lo retienen para que recupere, ¿sí?, su normalidad, y lo mandan a casa en taxi. ¿Se violó la inmunidad del Estado de Colombia o la inmunidad del señor colombiano como agregado? Lorena, por descarte, no hay opción. Sí. Lorena.
Lorena. El Ministerio de Industria del Estado de Santa Catarina, Brasil, compró un microscopio de última generación en un laboratorio de Buenos Aires. El Compró pago, microscopio de última generación. Sí. La entrega del aparato y su pago debía hacerse en Buenos Aires. Sí. Muy bien. La plata nunca llegó. El microscopio está reservado en el laboratorio. ¿Resulta exigible el pago del precio al Estado de Santa Catarina o no? Estos casitos les van a servir para terminar de estudiar el tema de inmunidad de jurisdicción. Ah, me faltó Jorge Martín. ¿Vive Jorge Martín? ¿Estás ahí? Bueno. Si estás ahí y no tenés cámara, aunque sea escribime por chat para que sepa que existís. Activó el micrófono, pero me parece que no está pudiendo. ¿Tienen usar. acceso a sentencias ustedes? ¿Tienen por ahí código? ¿Y todo, profe? Se tildó. Sí. Chicos, ¿dónde están estudiando ustedes? El libro de Farinela. Yo. Yo Igual. también, del libro de la cátedra. Che, ¿vieron que en la comisión de más temprano de la cátedra de Farinera dijeron que iba a ser virtual el parcial? Que va a ser multiple sí, choice no virtual. sabía. Ahora le voy a preguntar al profesor a ver si... Porque habían dicho que iba a ser presencial, ¿viste? Sí, pero hoy en otra comisión dijeron que iba a ser virtual, así que ahora le voy a preguntar al bueno. profesor. Dijo que iba a Sí. averiguar él cómo iba a ser la modalidad de examen. Sí, también habían dicho que como que querían cambiar la fecha del parcial, vieron que la pusieron, la adelantaron. Bueno, El y 24 de preguntaron, octubre, de septiembre la pusieron. claro, bueno, y como que en otra comisión, no sé si se quejaron o qué, y les dijeron que como si se reunían varios y pedían cambiar la fecha, como que la iban a poder cambiar, no sé. Eso les dijeron. Ah, bueno, Porque ya la Motivos semana ahora. tendremos hoy se me juntaban novedades, un montón. seguro. Ahora cuando aparezca le voy a preguntar a ver eso de parcial. Ahí está. Chicos, No una me pregunta. aparece, chicos. ¿A ustedes les aparece? Sí, pero Sí, no pero no está. está él, está el fondo nada más. Capaz que el audio será. No, no Voy sé. a chequear el wifi. Ahí va, ahí viene. Ahí está. Está. Ah, se me cortó internet. Ah, Ah, Pensé que, yo no sé si estas plataformas, ya casi me iba.
porque no, se me cortó, me quedé sin conexión a internet de golpe. Discúlpenme, pero es una cosa que no se podía prever. ¿Hacía mucho que se había No, reconectado o no? No, profesor, recién se reconectó. Bueno, yo les decía, no se hagan problema, si me conectan al grupo, yo voy a subir quiero que vean una sentencia de cualquiera. Voy a elegir alguna de las sentencias de algún juicio en el cual yo haya intervenido y donde surjan bien los elementos de responsabilidad. Voy a elegir una acción por ahí de daños y perjuicios, porque cuando empecemos a ver el tema de responsabilidad internacional, me gustaría, si ustedes lo quieren ir leyendo, fenómeno, cuáles son los elementos de base de responsabilidad para el derecho doméstico, o sea, para el derecho argentino, y cómo juegan esos elementos, los elementos subjetivos, a título de culpa, por ejemplo, la antijuridicidad, el daño, digamos, como elementos constitutivos de la responsabilidad para nuestro derecho nacional, cómo juegan cuando hablamos de la responsabilidad internacional entre Estados. Esa es la idea, por eso me quedé boyando con esa cuestión. Pero bueno, en la semana les voy a pasar. La mesa de entradas virtual es una solapa que tiene la página de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Posiblemente algunos en alguna ocasión hayan tenido ocasión de ver. Se registran con un usuario y con una contraseña como cualquier otra página pública, y bueno, una vez que se encuentran registrados con usuario y con contraseña, van buscando dentro de toda la provincia de Buenos Aires, el Departamento Judicial Mar del Plata, van buscando el fuero civil y comercial, y yo voy a seleccionar alguna sentencia más o menos potable, que sirva a estos fines, y se las voy a pasar para que por lo menos vean más que nada los considerandos donde estén analizados estos elementos de responsabilidad. ¿Les parece bien? Bueno, yo les decía que en muchos aspectos los internacionales, tanto internacional público como internacional privado, muchas veces sintetizan muchas de las materias que ustedes han venido arrastrando en su historia de estudiantes universitarios. Y con este tema de inmunidad de jurisdicción van a ver que hay algunas cuestiones vinculadas al domicilio especial, otras que están vinculadas a la capacidad de las personas, otras que están vinculadas con temas estrictamente procesales y demás. ¿Estamos? O con competencia, como veíamos y repasábamos hace un ratito la distinción entre jurisdicción y competencia. Bueno, ahora que estamos reconectados, ¿alguna duda, consulta o inquietud antes de despedirnos? yo le quería preguntar, pero no con los temas, sino porque en otra comisión habían dicho que había cambiado la modalidad de examen, no sé si estaba al tanto, Sí, como que no iba a ser presencial. bueno, lo estuvimos charlando antes de que vos te conectaras con los pioneros, Agostina, y yo asumí el compromiso de averiguar con el encargado de cátedra, con Fabio Farinella, para que confirme si la fecha de examen se adelantó, y en caso afirmativo, si se adelantó al 24 de septiembre, y cuál sería la modalidad. Entonces, con el compromiso de, siempre y cuando me incorporen al grupo, poder hacerles la devolución por esa vía. Y si es así, vamos a tener clases hasta el 20 de septiembre y vamos a consensuar entre todos algún encuentro de 50 o 45 minutos, si ustedes quieren hacer una clase de repaso antes del viernes 24. Que ya nos ponemos todos de acuerdo, se genera un Zoom y hacemos un Zoom de consultas el miércoles 22, por ejemplo, por decir algo. Si ustedes están de acuerdo y si les parece. Bárbaro, bárbaro. Sí, Agostina, O sea que entonces no es virtual oral, sino que hay que ir a la facultad. No, yo calculo que si es examen oral, puede ser que tengamos que ir a la facultad, o puede ser que sostengamos un examen por alguna vía remota. Pero todo eso lo tengo que confirmar con el doctor Farinella o con Nicolás Medel, con el coordinador de la cátedra, porque yo el anoticiamiento que lo tuve
porque lo tuve hoy por la inquietud de ustedes. Agostina No sabía dijo nada. dijo Agostina que en la otra comisión comentaron que iba a ser virtual. Bueno, puede ser. Yo he tenido exámenes virtuales con alumnos de la comisión de intercambio, que es la comisión 5, que son alumnos extranjeros. Entonces, bueno, con ellos no había otra opción y la modalidad era oral. Si la modalidad es oral, es así un coloquio, donde, por ejemplo, si les toca rendir conmigo, haremos alguna pregunta de carácter general o alguna aplicación jurisprudencial. Ustedes me comentarán los conceptos generales y lo que, y bueno, y seguiremos orientando un examen como cualquier otro examen oral, sobre todo con temas de la parte general que son amplios, que son sencillos, que son charlables, así que no le veo ningún tipo de inconveniente. Y es un examen mucho más sincero que el multiple choice, que por ahí es una lotería, entonces, qué sé yo, no sé. A mí muchas de esas modalidades no me terminan de convencer. Siempre que Habían sea dicho oral, algo de me parece una esa enorme modalidad. ventaja para ustedes también, porque si ustedes saben, lo pueden demostrar. Si uno se equivoca en la pregunta que hace, ustedes también nos pueden corregir a nosotros. O sea, es un ida y vuelta mucho mejor en la evaluación oral. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con lo que yo digo, pero bueno. Profe, en caso de ser oral, ¿toman los docentes de la cátedra de la comisión? Si es oral presencial en la facultad, estamos 2. Y seguramente, si es oral remoto, trataremos de estar también 2 o 3 personas, salvo que por una cuestión de recurso digital nos tengamos que dividir, porque, por ejemplo, qué sé yo, la plataforma no nos alcanza en tiempo, una cosa por el estilo. Así que Nos todo toman eso los profes que nos dan a nosotros, ustedes, digamos, los que tenemos nosotros. Sí, Claro, cada porque nosotros comisión. estamos en la comisión virtual. Bueno, a ver, los docentes de la comisión 4 le tomarán a los alumnos de la comisión 4, los docentes de la comisión 3 a los alumnos de la comisión 3. Esa es la consulta. En los 16 años que yo llevo en la cátedra siempre fue así. Solamente si en la comisión 3 había, qué sé yo, 27 alumnos y en la 4 15, entonces cuando terminamos los de las 4 íbamos a ayudar con los alumnos de la comisión 3. Pero si no, en principio cada uno, y por orden alfabético, y todo ese tipo de cosas. Y con derecho a recuperatorio, con todo ese tipo de cosas. ¿Estamos? ¿Se estresaron? Sí, profe. ¿Se preocuparon? No, ¿por qué se preocupan? Es como que la incertidumbre te tiene mal. Voy a tratar de que esa incertidumbre cese mañana. Pero no hay mucha diferencia. En lugar de ser un tipo de evaluación, es la otra. No le veo mucha. No, pero digo la incertidumbre también con el tema del cambio de la fecha con tanto tiempo, o sea, un montón de tiempo. Sí, a mí por ejemplo, a mí se me junta con la práctica el 27. El 27 tendría la práctica, el 24 tengo a ustedes. Pero bueno. Y yo calculo que la cátedra sugirió la fecha de no sé cuándo de octubre, 7 de octubre, por ejemplo. Y seguramente el centro debe haber hecho los ensambles de fechas y la debe haber modificado por una cuestión justamente de. Pero bueno, cuando ustedes están cursando ya saben que o sea, no van a tener 15 días entre un parcial de una materia y otro parcial. No, sí, eso no. Aparte, ¿de qué cuatrimestre me hablan cuando es nuestro tercer encuentro o segundo encuentro? Ya no me acuerdo. Tercer encuentro, ¿no? Cuatrimestre de qué, ni bimestre es. Para ver los temas bien, no. Por eso prefiero que responsabilidad quede para el segundo parcial junto con los temas de la parte especial que me toquen este año. ¿Algo más quieren que consulte? Yo soy ayudante de primero, o sea, no resuelvo absolutamente nada, así que tengo que consultar al encargado de cátedra, al coordinador. Por eso no les puedo adelantar nada, pues yo no resuelvo nada. ¿Estamos? Sí, bueno, gracias. Profe, gracias. ¿Van a poder dormir? Sí. Sí. Bueno, me alegro mucho por ustedes.
Para el próximo lunes tenemos que resolver el caso, ¿verdad? Para el lunes que viene, lo primero que vamos a hacer es poner en común los aportes y también las dudas y las consultas, ¿eh? O sea, es un mecanismo de estudio, no de evaluación, el tema del casito, ¿eh? Es para obligarlos a estudiar, nada más que eso. Muy bien, gracias. ¿Estamos? Bueno. Gracias. Que disfruten la semana. Gracias. Chao. Muy bien, gracias por conectarse. Gracias. Nos vemos.